Eso es No, cierto, no. Julio. Y la gasolina, y los salvoconductos, y los permisos, y Todo. los ascensos, todo, Eso como que es absolutamente una todo. ladronería espantosa. Exacto, pero se quedan callados y únicamente hablan cuando hay Sí. cambio en la línea a la que pertenecen y con esto trata. Bueno, Juan Pablo, breve, porque mire, ya sonó el pito de Vicky. Ay, Vicky, qué pena. Luis Carlos Vélez, pero es que como es tema de ella, vale la pena. Luis Carlos Vélez entrevistó a un coronel con nombre y apellido Sí. sobre lo que comentó ayer Vicky. El coronel Julio César Julio Ramírez. Ramírez, sí. Julio César Ramírez. Habló con Luis Carlos Vélez y le saqué un pedacito cortiquitico, Vicky, para que usted lo escuche también, de lo que señaló sobre las pugnas internas que hay en el ejército. No solamente son los casos de corrupción de la aviación del ejército, esto es algo sistemático que se viene presentando desde esa época, de montajes que han realizado, porque el que no está dentro de la línea de ellos, se le realiza montajes, se le realiza falsos testimonios, lo que ellos llaman carpetas, para destituirlos o simplemente para bloquearlos, que no sigan ascendiendo. Usted lo dijo ayer, Vicky. Ayer lo dijo a esta hora con sus invitados muy interesantes en la W. Vicky, para hoy, ¿qué tenemos en un minuto? Julio, pues vamos a dedicarnos esta hora al tema, digamos, noticioso del día, que es la llegada de Andrés Felipe Arias a Colombia. Este, sin duda alguna, es un golpe al corazón de Uribe, al corazón del uribismo. La polémica seguramente apenas empieza, pero hay una realidad, y es que Andrés Felipe Arias tiene que ir a la cárcel a pagar 17 años de una condena que le impuso la Corte Suprema por el escándalo de Agroingreso Seguro. En todo caso, una tragedia. Yo cada vez que veo a su señora me conmuevo muchísimo. No, no, es que 17 años. Pero en fin, Vicky, somos respetuosos de la justicia. ¿Sus invitados quiénes son? Julio, pues hoy vamos a estar con Alirio Uribe, que nos viene a acompañar, y también con Alberto Bernal. Vamos a ver como las dos caras de la moneda, Julio. ¿Sabe Perfecto. qué me llama a mí la atención? Que muchos, digamos, eso es indiscutible. Si está condenado, pues hay que cumplir lo que la Corte dijo, mientras no haya otra solución. Pero a mí me llama mucho la atención que los que más garantías han pedido para Santrich sean los que más crueles sean en este momento con este señor Arias. Javier, llegó Vicky, las 5 más leídas en eltiempo.com. Buenas tardes, Julio. La doble instancia, la última opción que le queda a Andrés Felipe Arias, el Centro Democrático, radicará en el Congreso una reforma en este sentido tras la ejecución de la extradición a Colombia del exministro de Agricultura. Capturado por crimen de la niña de Guaviare, tiene 3 procesos por violación. Medicina Legal confirmó que la menor fue violada sexualmente. Está pensando en casarse, le gustaría 5 días de licencia remunerada. Este es solo uno de los 15 proyectos de ley que se debatirá en el Congreso durante el segundo semestre. La iniciativa contempla crear un permiso laboral remunerado de 5 días para todos los empleados que contraigan nupcias. Y en deportes, dura sanción, o dura sentencia más bien, del presidente de Nápoles Real Madrid en caso James, Aurelio de Laurentiis, dio las razones de por qué no se ha podido hacer el fichaje. La razón sería el excesivo precio que piden por el jugador. Aquí estoy. Bueno, y para terminar, antes de irme, antes de entregarle a Vicky, quiero recordarle a todos los oyentes que participen en nuestro numeral Santa Fe en la W por 10 camisetas de entrenamiento para los 10 primeros hinchas que se abonen hoy y suban la foto del recibo. También vamos a entregar 100 boletas dobles para todos los oyentes que nos manden foto de que son hinchas, pero así increíbles, del Santa Fe, numeral Santa Fe en la W. Estas boletas son para el partido Santa Fe con Nacional el 14 de agosto en el Campín, y también tenemos 10 bonos de 100.000 pesos para el Café del Rin en la carrera novena número 6932 para los 10 primeros que suban foto diciéndonos que son hinchas del Santa Fe. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos, estamos listos para contarles qué está pasando a esta hora en Colombia y en el mundo. Hoy nos vamos a centrar en el tema de Andrés Felipe Arias. Llegó en medio de mucho sigilo a Colombia en un charter privado. El gobierno, o por lo menos Migración Colombia, no tomó imágenes. No sabemos exactamente si hubo alguna instrucción con respecto al tema. Lo cual pues ha encendido la polémica porque no se han conocido las imágenes del exministro de Agricultura llegando a Colombia extraditado o a pagar esta condena por el escándalo de agroingreso seguro a nuestro país. Mientras tanto, Laura. ¿Laura? Vicky, fuentes de la Fiscalía y la Policía le confirmaron a W Radio esta mañana que llegó a Colombia el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. A Estados Unidos firmó y envió al gobierno de Colombia la notificación de que se hacía efectiva la solicitud de extradición del exfuncionario. Recordemos que Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de agroingreso seguro. Vicky, pues lo que se sabe hasta el momento es que Arias quedaría a disposición de un juez de la República, como se ha informado más temprano y han confirmado fuentes de la Fiscalía General de la Nación. Andrés Felipe Arias queda a disposición del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Bogotá, que definirá en qué centro carcelario recluido. Mientras el juez toma la decisión, la reclusión de Arias queda en manos de la Dijín de la Policía. 12 del día, 6 minutos. Lucas, ¿qué dice el uribismo? ¿Hay pronunciamiento formal sobre esto? Comunicado de prensa del Partido Centro Democrático a propósito de la llegada de Andrés Felipe Arias al país. Dice el partido del expresidente Álvaro Uribe que recibe con respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero reafirman que Andrés Felipe Arias, comillas, no es un delincuente ni un prófugo. Dice que no cometió ningún delito ni se apropió de un solo peso y que buscó asilo político porque fue condenado injustamente y en Colombia no tiene doble instancia ni garantía. Dice el partido que invita a las universidades, a las organizaciones y a los medios de comunicación a estudiar a profundidad el caso e insisten en que impulsarán un proyecto en el Congreso de la República que permita reabrir casos de personas condenadas en única instancia. Gracias, Lucas. María Camila. Vicky, esta mañana Migración Colombia reconoció que no sabía que el vuelo llegaba hoy. Incluso dijo que lo esperaba la próxima semana, pero en un vuelo de deportados. La entidad explicó que fue notificada a última hora y que por ende no tiene fotos, no tiene videos, que es lo que suele hacer siempre, porque solo tuvieron acceso 2 personas que fueron las que hicieron el proceso migratorio. Es decir, no les permitieron el ingreso a los funcionarios de prensa porque era un hangar, el de la policía, al que no tenían acceso todas las personas porque es muy restringido según es lo que dice Migración. 12 del día, 7 minutos. Ya tenemos las 12:07. Saludamos a esta hora a nuestros invitados. A partir de este instante, pues tenemos numeral en la W, caso Arias es. Numeral en la W, caso Arias es. Se enciende otra vez, se reaviva la polémica porque tiene una condena por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de agroingreso seguro cuando él era ministro de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe. Y por el otro lado, pues el uribismo y el propio Álvaro Uribe lo ven como una víctima de una persecución política. ¿Qué es este caso? Numeral en la W, caso Arias es. Ustedes pueden empezar a opinar a partir de este instante. Esta es la W, 12 del día, 8 minutos. Alirio Uribe, bienvenido a la W. Muchas gracias, Vicky. Gracias por la invitación. Un saludo para toda la mesa y para todos los oyentes. Gracias por acompañarnos. Alberto Bernal también nos acompaña hoy. Gracias por acompañarnos, Alberto. Vicky, muchas gracias por la invitación. Mis saludos a toda la audiencia. Gracias además porque sé que anda en diligencias de Cancillería y nos está atendiendo. Un carro. Sí, muchas gracias. Gracias de verdad. Ya tenemos las 12 del día, 8 minutos. Bueno, pues les pregunto a ustedes, ¿qué es el caso Arias? En la W, caso Arias es. Empiezo por usted, Alirio. Bueno, algunos dicen que es una persecución política y yo lo que creo pues que era un perseguido político. Yo lo que creo es que Andrés Felipe Arias pues era un fugitivo, un político fugitivo. Es claro que él estuvo detenido en Colombia por estos hechos entre julio del 2011 y junio del 2013, es decir, 2 años. La Corte le dio la libertad pues como una garantía procesal con el compromiso de presentarse al momento en que se produjera la sentencia. En el 2014 se produce la sentencia que lo ha condenado a 17 años por los delitos
de peculado en favor de terceros, de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, y pues él se quedó en los Estados Unidos y no vino a cumplir con la justicia, es decir, llevaba 5 años fuera del país sin que él viniera a Colombia a pagar esta condena. Posteriormente fue detenido en los Estados Unidos, estuvo allí entre julio del 2016 hasta la fecha, es decir, otros 2 años, tiempos que desde mi punto de vista pues se deben imputar a la pena, es decir, llevaría 4 años. O sea, que se los deben valer, dice usted. Claro, sí, procesalmente él estuvo detenido allí precisamente por que se los valgan acá para reducir su pena en Colombia. Claro, son 4 años, 2 allá, 2 acá, que deben ser pues imputados porque fue detenido precisamente con ocasión de este proceso. Y bueno, está toda la discusión que hemos escuchado por parte del Centro Democrático, que consideran que se le violaron todos los derechos. Yo, sin embargo, pues le recuerdo a la mesa y a la opinión pública en general que la primera sanción que hubo por este caso contra Andrés Felipe Arias fue precisamente el 13 de diciembre del 2011, cuando en ese entonces el procurador Alejandro Ordóñez lo declaró responsable, precisamente lo destituyó y le aplicó una sanción de 16 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos. Sí, pero no me agote todo el tema, espéreme un segundito. ¿Qué dice Alberto Bernal? Numeral en la W, caso Arias es. ¿Qué es, Alberto? Es una tragedia horrible, Vicky. Mira, yo la verdad siento una tristeza como colombiano brutal de ver lo que le están haciendo a Andrés Felipe Arias, de lo que le están haciendo a Catalina, de lo que le están haciendo a ese par de niños, porque Andrés Felipe Arias es un tipo limpio. Andrés Felipe Arias no se robó un centavo. Alirio dijo una cosa que es muy importante, dijo enriquecimiento ilícito a favor de terceros. Pero Vicky, a favor de terceros que Andrés Felipe Arias no conocía. Andrés Felipe Arias no conocía a Dávila cuando le dieron la plata a Dávila. O sea, la Corte en Colombia dice que Andrés Felipe le dio plata a un tipo que no conocía. Es que esto es de loco. Realmente ese proceso yo creo que debería pasar a la historia para que la gente vea y diga de las mayores injusticias jamás vistas. Para mí esto es una tragedia brutal, lo que ha sufrido esta familia, y Andrés Felipe realmente está en la que está porque es un tipo limpio, porque si Andrés Felipe fuera una porquería y tuviera cuenticos sobre el resto de la gente que hace porquerías en Colombia, no le hubieran metido 17 años. Además, Vicky, 17 años para una persona que no se robó un centavo. ¿Cuánto fue que le dieron al desgraciado este que se robó todo Bogotá, a los Nule? ¿Cuánto tiempo estuvieron esos tipos en la cárcel? ¿5 años, 6 años? Andrés Felipe no se robó un peso y 17 años en la cárcel. No, esto es que realmente a mí de verdad me duele el corazón. Cada vez que yo veo a Catalina digo, pobrecita, qué familia, qué sufrimiento tan horrible para una persona que no se merece estar donde está. En Colombia tenemos tan completamente viciados nuestros valores que tenemos a personas que mataron gente, que destruyeron pueblos, que destruyeron iglesias, dando cátedra en el Congreso de Colombia, y un tipo que su único crimen fue tras ser ambicioso y querer ser presidente de Colombia, y por lo tanto tratar de hacer una diferencia en el campo de Colombia, porque 7 familias hicieron trampa, le están metiendo 17 años de cárcel. Sinceramente, no hay derecho. Alberto, ¿y usted cree que, con base en lo que acaba de decir, esto le pasó a Andrés Felipe Arias por querer ser presidente de Colombia? Claro que sí, Andrés Felipe siempre quiso ser presidente de Colombia, es una persona muy ambiciosa. Entonces, bueno, si uno le van a meter a la cárcel 17 años por ambicioso, pues que a mí me metan 35, porque yo soy un tipo muy ambicioso. Y eso es un crimen en Colombia, entonces es una cosa muy importante. Y un dato que me parece muy importante también decir en esta, bueno, mejor dicho, sigue Vicky, que sé que hay mucho tema para No, le quería preguntar a Lirio si considera, ¿qué opina de la visión que tiene Alberto Bernal? Bueno, yo no estoy de acuerdo, yo creo que lo que el país necesita es que funcionarios de tan alta talla y tan alto nivel, recordemos que hace un año estábamos precisamente a puertas de votar la consulta anticorrupción, que 11.700.000 personas salimos a las urnas a decir que sí, que estábamos de acuerdo con que se aprobaran los 7 puntos de lucha contra la corrupción. Y creo yo que lo que no es normal es que altos funcionarios del Estado respondan precisamente por este tipo de conductas. Aquí hubo varios grupos económicos que fueron favorecidos, los Vives La Couture, las La Couture Dangon, la Orlandesca S.A., Davon,
Agroindustria, Inagros S.A., a la Maja S.A., Viveros y Páez, es decir, tierras y recursos, que eran recursos, perdón, de un convenio de la OEA, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que deberían estar destinados a medianos y pequeños campesinos. Precisamente por ese peculado en favor de terceros fueron desviados esos recursos. Eso es falso. Y bueno, eso es lo que dice la Corte Suprema en sala de casación penal, Alirio, en la condena. Usted sabe que la ley y de por la agroingresos contratación ilegal. nunca dijo que no se le podía. La ley de agroingresos seguro decía, es una ley que escribió el Banco Mundial, y la ley de agroingresos seguro dice, es una ayuda para los exportadores colombianos, incluidos los latifundios. Eso dice la ley. Entonces, si vamos a meter a la gente porque Andrés Felipe cumplió la ley, metamos a la cárcel a todo el Congreso, que fue el que aprobó esa ley. Hay un fraccionamiento de predios, etcétera. Yo lo que insisto es que tanto Contraloría como Procuraduría como Corte Suprema de Justicia consideraron que el exministro, en ese entonces ministro Andrés Felipe Arias, sí tuvo que ver una responsabilidad. Y por eso insisto en que la Contraloría también lo sancionó con un proceso fiscal. La fiscal Vivian Morales, que también es uribista, Ordóñez, que también es uribista, los confirmaron en máxima instancia estos temas, es decir que obviamente hay una sentencia. Yo el único argumento que acepto, digamos, jurídicamente y que es razonable es el tema de la doble instancia. Efectivamente, lamentablemente, por muchos años en Colombia, altos funcionarios, en este caso ministros, directores de departamentos administrativos, congresistas, etcétera, fueron juzgados en juicios de única instancia en la Corte. Es decir, Andrés Felipe Arias, ¿se le debe dar una segunda instancia? Es lo que dijo Naciones Unidas. Naciones Unidas, en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dijo que este tipo de casos y con esas penas altas, etcétera, deben tener doble instancia. Ese es un principio universal. Cuando yo estuve en el Congreso, en la legislatura anterior, por eso el Polo y apoyamos de manera decidida que se hiciera esa reforma. Se creó la sala especial de primera instancia en la Corte Suprema. El problema de aplicar esto retroactivamente es que si nosotros cogemos esas 2000 sentencias que se produjeron en única instancia en la Corte Suprema y le aplicamos la segunda instancia, automáticamente quedarían prescritas todas las penas. Pero no estarían, pero no estarían en derecho, digamos, no estarían en el derecho, le da a uno, porque una cosa es verlo a la distancia y pensarlo así como usted lo está planteando, Alirio, y otra pensar es que puede ser un familiar de uno, es que puede ser uno, no sé. Claro, pero tener segunda instancia no quiere decir que uno sea inocente. Pero tiene la oportunidad de que le revisen el caso. Obvio. El derecho, más que la oportunidad, es el derecho a que le revisen su caso. Incluso lo que yo creo que hubiese pasado en una segunda instancia seguramente era una reducificación de la pena para que no hubiese sido tan alta. Sí. ¿No? Pero yo insisto, yo no sé qué pretende el Centro Democrático, lo que no queda bien, es decir que es un perseguido y pidió asilo cuando es su partido, digamos, el uribismo, el que está en la presidencia de la República, o sea, nadie se le puede ocurrir. Pero lo pidió en el gobierno Santos, ¿se acuerda? Claro, eso no es nuevo. Claro, pero en las Cortes Federales él pidió la libertad 3 veces en Miami, en la Corte de Miami, y 3 veces se dijo, aquí no hay una persecución política, aquí hay hechos de corrupción, son delitos comunes. Entonces, eso no es cierto. Entonces que el Centro Democrático, haga un acto legislativo, pues habrá que esperar qué van a presentar. Pero yo insisto en el tema de la prescripción, es decir, habría que hacer un acto legislativo diciendo, vamos a darle doble instancia a todos los que fueron condenados en primera instancia, pero sin que opere la prescripción respecto de esos delitos. Y eso ya sería inconstitucional también, porque todos los delitos y las penas son prescriptibles, etcétera. Perdóneme, Alirio, lo cierto, Alberto, es que Andrés Felipe Arias no pudo convencer a las autoridades en Estados Unidos de que tenía que quedarse allá. Digamos, por eso está aquí. La verdad, Andrés Felipe está en Colombia porque hay una visión, digamos, de parte del sistema judicial de Estados Unidos que no tiene la capacidad, se hayan mostrado todas las evidencias que se mostraron y cualquier persona que sea objetiva y lea la sentencia en contra de Andrés Felipe Arias, cuando dice que se le condena porque le dio subsidios a gente pudiente, que a pesar de que no los conocía, eventualmente los iba a conocer, eso es lo que dice la sentencia, y que es que esto parece una novela. Es mejor dicho, si a mí me van a meter preso, Vicky, porque yo le di plata
a los Lacutur o a los Dávila sin conocerlos, pero porque en algún momento los iba a conocer. Entonces, ¿por qué no está en la cárcel Germán Vargas Lleras, que repartió 1 millón de casas gratis? No, pero no hay comparación en que tú tengas un programa de vivienda con subsidios. Yo no te interrumpí, Alirio. Sí. Alirio, yo no te interrumpí. Bueno. Ahora, una cosa muy importante que dijo Alirio. Alirio dijo que la Procuraduría había condenado a Andrés Felipe Arias. Eso es falso. La Procuraduría de Ordóñez sancionó administrativamente a Andrés Felipe Arias porque la Procuraduría dijo que los procesos de dar el subsidio se deberían haber hecho con mucho más cuidado, Alberto, lo cual es cierto. Pero hay Entonces, solo una... estamos Andrés Felipe, sí. pero lo destituyó, Ordóñez, e inhabilitó. Ordóñez dijo, en el proceso penal, Andrés Felipe Arias, no hay prueba de dolo, Andrés Felipe Arias debe ser declarado inocente. Eso fue lo que dijo en la Procuraduría. Sin embargo, Ordóñez, Alberto, sin embargo, hay una realidad también, y es que Alejandro Ordóñez lo destituyó y hoy es embajador de Colombia ante la OEA, digamos, después entró a ser parte del uribismo, para hacerlo claro. Y segundo, recuerde usted que quien reabre las investigaciones es la exfiscal, que hoy es embajadora en Francia, Vivian Morales. Entonces fíjese que allí es como extraño porque ni siquiera fueron, era la Corte la que tomó la decisión final, pero estas personas llevaron a Andrés Felipe Arias con sus investigaciones. Llevaron el caso a la Corte Suprema, porque si no es por ellos, ese proceso pues no llega allá, porque quien lo inicia, la Fiscalía, y quién va en lo disciplinario, la Procuraduría. Entonces, Alberto, uno no entiende cuando quieren amarrar y decir que es una persecución política cuando sus investigadores hoy hacen parte del gobierno. No, es que otra vez. Y tienen presidente. Ordóñez dijo que debería ser declarado. Yo pienso que Alberto Bernal piensa que Andrés Felipe Arias debió ser inhabilitado porque cometió errores en agroingreso seguro. Lo digo yo. Pero hay una gran diferencia entre cometer errores, que no se robó la plata, sino que no hubo control bien hecho y que no lo dejen trabajar a uno más en el gobierno. Eso lo creo yo. Yo pienso que Andrés Felipe Arias cometió errores, pero Andrés Felipe Arias no se merece estar en la cárcel por un error, porque entonces Alberto Bernal debería estar en la cárcel porque se equivocó en una recomendación de inversión sobre el peso colombiano. No fueron errores, fueron delitos, es decir, la connotación, la Procuraduría dijo que habían contratos sin estudios técnicos, sin estudios de financiación, que se habían desconocido los principios de transparencia, de selección objetiva, dijo que habían cambiado la naturaleza de los contratos, que no eran de ciencia y tecnología, que habían irregulares de gastos de administración y operación en agroingreso seguro. Las personas de ELICA sí deberían estar en la cárcel, porque esas personas fueron las que hicieron la trampa. Las de ELICA. Ahí hubo varios hacendados también que aceptaron cargos en la fiscalía, que dijeron que efectivamente hubo unos que devolvieron el dinero precisamente porque habían sido adjudicados de mala fe. Es decir, ahí sí hubo aceptación de cargos. ¿Por qué no está en la cárcel el tipo que hizo la trampa? No, por eso, el tema es concreto. Recordemos que por esa época hubo escándalos también con las fincas de Uribe, hubo escándalos por el tema del distrito de riego Mocarí en el 2013. Hubo problemas de adjudicación de baldíos anexos a la finca Lubérrimo. Todo eso ocurrió bajo el ministerio de Andrés Felipe Arias, obedeciendo de alguna manera directrices del presidente. ¿Por qué no está en la cárcel la persona que hizo la trampa? ¿Por qué no está en la cárcel la persona que se robó el dinero? ¿Por qué no está en la cárcel? No, pues ahí hubo personas que aceptaron cargos y que se acogieron a la fiscalía y tuvieron beneficios penales. Andrés Felipe Arias no lo hizo. Uno no puede decir que Andrés Felipe Arias no tuvo abogados, tuvo los mejores abogados en Colombia, tuvo los mejores abogados en Estados Unidos, defensores. ¿Quién decidió que Dávila recibiera el subsidio? ¿Quién decidió que Dávila recibía el subsidio? ELICA decidió que Dávila debería recibir el subsidio, no Andrés Felipe Arias. Andrés Felipe Alberto, si no hubiese tenido fue selectivo, Alberto. Si no hubiese tenido nada que ver el ministro, ni la Contraloría, ni la Procuraduría, ni la Corte Suprema lo hubieran sancionado en 2011, 2012 y 2014. Es decir, todas las tres autoridades de control
pues tanto la Corte Suprema como la Contraloría y la Procuraduría coincidieron en que el ministro tuvo responsabilidad en esos hechos y efectivamente por eso se produjeron las sanciones. Alberto, ¿fue selectivo el proceso de agroingreso seguro cuando usted dice que hay unos que fueron a la cárcel o no? ¿Fue selectivo por parte de la justicia? Es decir, llevó a unos y los condenó, los judicializó y a otros no. Claro, obviamente. Es que eso es clarísimo. ¿Por qué está metido Andrés Felipe Arias en esto? Yo les digo una cosa. Yo personalmente, Alberto, me han ofrecido 1000 veces trabajo en el gobierno. ¿Y saben por qué no lo tomo? Por el precedente de Andrés Felipe Arias. Porque Alberto Bernal tiene el mismo problema de Andrés Felipe Arias, que somos unos pendejos, somos bobos, no somos corruptos, no sabemos cómo funciona bien el gobierno, tratamos de llegar a hacer las cosas bien y por eso nos la van a montar. Alberto Bernal tiene ese proceso, por eso es que a mí me da tan duro lo de Andrés Felipe Arias, porque Andrés Felipe Arias no es corrupto. Ustedes vieran las que pasa la esposa de Andrés Felipe Arias para sobrevivir el mes, por Dios. Es cierto que Andrés Felipe Arias nunca tuvo procesos anteriores, ni sanciones anteriores, ni ha matado a nadie, ni nada, pero tú no puedes decir que un ministro que tiene asesores, viceministros, oficinas jurídicas, etcétera, que saben cómo funciona un ministerio, no saben cómo se hace una contratación pública, no saben si se hace por contratación directa o si se hace por concurso público, no saben, es decir, eso es evidente y eso fue lo que estudiaron todas las autoridades y concluyeron que efectivamente hubo peculado en favor de terceros, que efectivamente pero hablemos de Aunito para que la gente entienda, indebido que en no se estos entiende contratos. ninguno de los dos. De otro lado, después ya salieron las conexiones de quienes habían financiado la campaña de Uribe y por qué habían terminado recibiendo beneficios económicos. Esos escándalos salieron y aquí rodaron. Miremos la prensa del 2011, miremos la prensa del 2012, 13. Ahí estaban registrados todos los escándalos que ocasionó este tema de agroingreso y seguro y los malos manejos. Y obviamente, insisto, entre más alto sea el funcionario, pues mayor tiene que ser la responsabilidad tanto civil, disciplinaria, política, penal, etcétera. Es decir, es ejemplarizante lo que hizo la Corte Suprema con este tipo de casos. Una injusticia. Y obviamente que no hubiese en ese momento segunda instancia no era una decisión de la Corte, era un problema constitucional que teníamos y por eso se modificó la Constitución para subsanarlo. Bueno, déjenme leer lo que está diciendo la gente hasta ahora. Somos tendencia con numeral en la W. Caso Arias es. Obviamente hay mensajes de toda clase. Vamos a leer algunos. Dice MRD, uno más de tanta corrupción y al final no pasará nada y nos quedaremos viendo un chispero. Numeral en la W, caso Arias es. Por aquí, Biocrítico, la gente debe abrir los ojos. El trato permisivo que recibe Andrés Felipe Arias es una vergüenza. Así o más descarados. Numeral en la W, caso Arias es. Por acá, espéreme a ver, por acá, José Luis, la víctima ahora no hizo nada según ellos, pero todo el dinero que se robaron, él se prestó para eso. Numeral en la W, caso Arias es. Andrés Amortegui, numeral en la W, caso Arias es un pícaro, ladrón, en fin, muchos acá. Jorge Restrepo, pobrecito, no se robó un peso, solo prefinanció su campaña. Numeral en la W, caso Arias es. Bueno. Ya iremos con más mensajes. Les quiero preguntar lo siguiente. Cuando uno ve un Andrés Felipe Arias que hoy, su realidad es que hoy tiene una condena en la corte y su realidad es que hoy va para la cárcel a pagar esa condena. Cuando uno ve lo que le ha pasado a Arias y ve, por ejemplo, lo que ha pasado con Santrich, ¿eso es comparable o no es comparable? Lo digo porque Santrich por lo menos ha tenido muchas voces que lo han defendido, ¿no? Y en el caso Arias, pues lo han defendido algunos en su partido, otros incluso dentro de su mismo partido lo han atacado. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Se puede comparar? ¿Qué dice Alberto? A ver, una cosa que me parece muy importante también decir, Vicky, porque es que la gente no lo entiende y esto es muy importante. Y yo quiero que a Lirio, por favor, le cuente a la gente, porque la gente le oye a Lirio y no me oye a mí. A Lirio, por favor, usted cuéntele a la gente por qué razón condenaron a Andrés Felipe Arias. Yo le voy a contar a usted y usted me dice si yo estoy equivocado o no. Usted dice que es por lo de la campaña y lo de la prefinanciación, etcétera, etcétera. La razón por la cual la Corte Suprema condena a Andrés Felipe Arias es por lo siguiente: por contrato, por celebración de contrato indebido. ¿Por qué? Porque hizo una contratación directa con el ICA, la OEA. Ese mismo contrato
ese mismo contrato que firmó Andrés Felipe Arias se había firmado 163 veces antes por ministros diferentes de Agricultura en el pasado, exactamente el mismo contrato, pero el de Arias es el único ilegal, 163 anteriores no son ilegales. ¿Por qué? Porque les dio la gana de decir eso a la Corte. Segundo, apropiación de dinero público a favor de terceros. Juan Manuel Dávila, en el juicio, cuando le hicieron la pregunta, señor Dávila, ¿usted había conocido al ministro Andrés Felipe Arias antes de que le hubieran dado el subsidio? A lo que él bajo juramento dijo, no, nunca lo había visto en mi vida. Entonces, la idea, según la Corte Suprema, es que Andrés Felipe Arias hizo un chancuco para darle plata a Dávila sin conocerlo, porque después Dávila le iba a dar plata para su campaña. Hágame el bendito favor. O sea, ¿en serio eso es lo que podemos utilizar pues para condenar a una persona? Cualquier segunda instancia en cualquier lugar del mundo mira este caso y dice, esto es una sinvergüencería. Y no hemos llegado ni siquiera al caso de que estamos dándole 17 años de cárcel a un tipo que no se robó un peso. Yo llamo la atención. Hay que aguantarle, a Santrich hay que dejarlo suelto, pobrecito, porque va a tener que estar en la cárcel. Él no se va a volar. No, para nada, ¿cómo así? Hágame el favor. En Colombia, matar gente, volar puentes, destruir pueblos, mandar cocaína a Estados Unidos, eso sí, no, pues hay que perdonar, hay que pasar la página por la paz, por el amor, por peace and love, pero a un tipo que su único crimen, Andrés Felipe Arias, el único crimen es ser un tipo ambicioso y quizás que no tuvo los controles perfectamente bien hechos del Ministerio de Hacienda, que debería servir para una sanción administrativa, pero jamás a una sanción penal porque no se robó un solo peso. A esa persona sí vamos a matarlo. Sí. Y mira a la gente en Twitter, mira, David, Vicky, mira a la gente en Twitter. Es un odio brutal contra un tipo que no se robó un peso, por Dios. Permítame un segundo, vamos a organizarle la llamada porque estamos perdiendo un poquito. Alirio, usted seguro le quiere contestar a Alberto Bernal, pero mientras cuadramos el sonido para que él también escuche, déjeme recordar algunos episodios. Yo creo que podemos empezar por el número uno. Empecemos por el número uno, porque el Andrés Felipe Arias que llegó hoy a Colombia para pagar una condena de 17 años por el escándalo de Agroingreso Seguro, pues evidentemente no es el Andrés Felipe Arias que hablaba de seguridad, al que le decían Uribito, el que estuvo peleándose, por lo menos en el uribismo, la candidatura para ser presidente de la República en 2010. No es el mismo Uribito, no es el mismo Andrés Felipe Arias. Cuando los mandatarios locales ablandan su postura en materia de seguridad, cuando ciertos sectores políticos creen que la seguridad es de izquierda o de derecha. No, señor, la seguridad es un derecho que tenemos todos los colombianos. Y los datos de Bogotá son espeluznantes, el deterioro que ha tenido esta ciudad en materia de seguridad. En este momento, 4 de cada 10 personas que viven en Bogotá han sido víctimas de algún hecho criminal. 4 de cada 10. Y hablaba también de no al despeje, y hablaba de seguridad nacional, y hablaba de las FARC, y era muy vehemente. Pues ese era el anterior Andrés Felipe Arias, el que quería ser presidente de la República, el que tenía todo el apoyo de Álvaro Uribe. Uno podría decir que en política era el hijo predilecto de Álvaro Uribe, tanto es así que Álvaro Uribe estuvo declarando ante la justicia de los Estados Unidos para que no lo enviaran a Colombia, y se enfrentó aún más a Juan Manuel Santos por este punto en específico, cuando en el gobierno Santos pues la Corte termina pidiendo la extradición de Andrés Felipe Arias, que se fue a los Estados Unidos cuando ya se sabía que su fallo era condenatorio. Pero fue Alejandro Ordóñez, cuando era Procurador General de la Nación, quien tomó las primeras acciones contra Andrés Felipe Arias, lo destituyó. Exministro de Agricultura y Desarrollo Rural, para el año 2009, al encontrarlo responsable por exceder los topes para gastos de administración y operación para el programa Agroingreso Seguro, desbordando para el año 2009 el porcentaje establecido en el parágrafo 6 de la Ley 1113 de 2007 en la suma de 4.286.101.500 pesos. Pero Alejandro Ordóñez hoy es embajador por el uribismo, por el gobierno que es del uribismo,
en la OEA, el embajador de Colombia ante la OEA. Mientras tanto, también Vivian Morales, exfiscal general de la Nación, quien reabrió las investigaciones contra Arias, pues también es embajadora en Francia de este gobierno. Ya empieza de alguna manera una lucha, una batalla de Andrés Felipe Arias con su familia en Estados Unidos cuando decide irse del país, huir del país, y empieza a pedir asilo político y demás, pero tiene poco éxito. Aquí, alguno de esos días cuando decía que era inocente. Yo hasta el último día de mi vida voy a defender mi inocencia y a luchar por mis hijos, por mi esposa, por la justicia, que es lo que les hace tanto falta a Colombia. Incluso le pidió al presidente Santos en su momento que no lo extraditara a Colombia. Señor presidente Santos, hoy su gobierno acaba de insistir nuevamente en mi extradición y en enviarme a una cárcel federal acá en los Estados Unidos. Usted sabe que a mí me condenaron injustamente y sin pruebas, pero ahora, según su gobierno, no hay tratado de extradición para que usted no esté obligado a extraditar a Estados Unidos a los jefes de las FARC, pero sí hay tratado para que a mí me extraditen nuevamente hacia Colombia. Eso, señor presidente, es injusto, y con estas injusticias no se va a construir la paz en nuestro país. No despedace más a mi familia, no me vuelva a separar de mis hijos. Señor presidente, haga también la paz con nosotros. Hoy usted estuvo con el Santo Padre y acaba de recibir un Nobel de Paz, pero con esto que está haciendo, persiguiendo a quienes pensamos distinto a usted, está derrumbando esa paz que quiere construir. Haga la paz con nosotros. Señor presidente, no vuelva a separarnos. El dolor que sienten mis hijos y el dolor que siento yo por esta injusticia cometida en contra de mi esposo, nunca quisiéramos que nadie lo viviera. Señor presidente, no lo permita, no nos vuelva a separar. Pero no lo lograron y al contrario, Andrés Felipe Arias perdió su libertad y terminó preso más de un año en una cárcel de los Estados Unidos mientras audiencias iban y venían. Esto decía Uribe, esto ha dicho Uribe, que entre otras cosas, Jairo, mientras ponemos este audio, quizás sea bueno que mire el Twitter de Álvaro Uribe. Hoy se pronunció también después de la llegada de Andrés Felipe Arias. Ya le digo exactamente. No puedo ocultar que estoy contento, no puedo ocultar que esto nos ha dado felicidad. Dios quiera que todo se resuelva. La verdad es que le quiero decir a los colombianos y a tantos amigos y amigos de Estados Unidos que confíen en Arias, que Arias es un hombre correcto. Tal vez quería decirles esto. Yo nombré más de 5, alrededor de 6 ministros de menos de 35 años mientras fui presidente, buscando que el país tuviera grandes líderes de futuro. Arias no llegó a esas posiciones por política, llegó por su talento, por su compromiso patriótico, por su preparación. Y ojalá Colombia entienda que esos líderes no se pueden perder. Yo quiero decirles, para que ustedes todos lo sepan, que yo mandé una declaración juramentada, lo que llaman aquí el affidavit. Y es todo, vamos a ver si esto se arregla del todo. A todos ustedes, muchas gracias. Gracias, presidente. ¿Qué decía en su declaración? Pero no se arregló y al contrario, pues eso generó incluso pugnas con este gobierno, porque recuerden ustedes el episodio en el que hubo una carta del gobierno, prácticamente en la última audiencia antes a la que termina aprobando esta extradición, en la cual pues definitivamente no apareció ningún funcionario del gobierno de Iván Duque, por prudencia, por decencia, por hacer lo correcto, o en el mundo del uribismo, pues muchos lo vieron como que el gobierno Duque no fue capaz de defender como tenía que hacerlo Andrés Felipe Arias. Es que esta historia tiene dos caras, dos formas de mirarla. ¿Qué dice Uribe hoy? Hace algunas horas escribió el expresidente en su cuenta de Twitter lo siguiente: profundo dolor por Andrés Felipe Arias, extraditado porque gobierno Santos mintió diciendo que hay tratado. No se robó un peso y condenado a 17 años. Justicia muy eficaz contra los inocentes e indulgente con los criminales. Buscar segunda instancia es lo único que queda. Alirio, estábamos pendientes de usted. Bueno, no, yo creo que la lista es larga
de mucha gente que tocó Uribe y que era honesta y que una vez trabajó con él terminaron de delincuentes. Y lo digo así porque terminaron condenados. Bernardo Moreno, Alberto Velázquez, que era secretario general de la presidencia, pues el propio Andrés Felipe Arias, Diego Palacio, por ejemplo, ministro de Protección Social, Sabas Pretel, recordemos lo del articulito, María del Pilar Hurtado, Jorge Noguera, generales como Mauricio Santoyo, que fue confeso por narcotraficante y paramilitar, siendo el jefe de seguridad de la presidencia. Entonces yo sí creo que mucha gente que entró en estos dos gobiernos, pues después fue procesada, investigada, enjuiciada, etcétera, y yo no creo que sea una persecución política. Yo entiendo el drama familiar, obviamente, de Andrés Felipe Arias, de su esposa, de sus hijos, como pues por el drama, por estos hechos, pero insisto, yo creo que es un caso ejemplarizante. Yo creo que esos mensajes que mandaba el expresidente Uribe, por ejemplo, en el Congreso, voten antes de que los metan presos o mientras no estén presos, o ese discurso de decirle a María del Pilar Hurtado o al propio Andrés Felipe Arias que huyeran del país para que no respondieran a la justicia, yo creo que eso le hace mucho daño al país. Yo insisto en que entre más alto nivel tengan los funcionarios, pues con mayor razón deben colocarse a disposición de la justicia y responder frente a fallos judiciales. Obviamente, acepto lo de la doble instancia. Yo creo que ese es un tema flagrante para los 3.000 que fueron condenados en fallos de única instancia. Pero insisto, eso se subsanó, se hizo la reforma constitucional, etcétera. O sea, se subsanó hacia adelante. Hacia adelante, sí. Hacia atrás no se podría porque eso lo discutimos. Nosotros discutimos en ese momento, yo estaba en el Congreso y era el problema de las prescripciones lo que impedía que se aplicara retroactivamente porque todos los casos quedan abiertos y obviamente automáticamente quedaban prescritos. Entonces no veo cómo el Centro Democrático lo va a hacer. Y yo espero que no le vayan a dar la Casa de Nariño como casa por cárcel a Andrés Felipe Arias, porque no dejaron hoy que la prensa lo mirara. Ay, bueno, Alirio, pero a las FARC les dieron el Congreso por cárcel tampoco. Y les dieron la libertad, porque o es sea, que los jefes de las FARC yo no estoy están en defensa. Libertad. Yo no puedo ser atrevida de, ya la Corte lo condenó. Y ojalá encontrara un recurso. Yo no puedo. Claro, Vicky, pero tampoco se puede ser tan cruel. Hay una diferencia entre los delitos políticos y los delitos que cometen los funcionarios públicos. Es decir, una cosa, las FARC fueron narcotraficantes, asesinas, secuestradoras. Yo no estoy diciendo lo contrario. Pero mire qué puede estar pensando el común de la gente, Alirio. ¿Qué puede estar pensando el común de la gente? Que dejen hablar a Alberto allá que está que se revienta. A ver. Alberto, por favor. Es que ahí, mira, acaba de salir, es que Alirio lo dijo. Gracias por decirlo, Alirio. Gracias, de verdad les agradezco que lo haya dicho. Porque usted exactamente está diciendo todo lo que está mal en este país. Usted acaba de decir que es entendible que los tipos de las FARC estén en el Congreso, porque es un delito político, o sea, matar gente, violar niñas, narcotraficar, violar niños, poner minas quiebrapatas. Pues sí, delito político porque vamos a matar para que la gente viva mejor. Pero eso sí somos implacables. Con un tipo, con un PhD de la Universidad de California, una compañera de Felipe Arias me decía a mí, es una gran portfolio manager, que es la persona que maneja el dinero en el fondo más grande de Estados Unidos, compañera de Andrés Felipe Arias, y me decía, Marcela, mire, yo nunca jamás había conocido un tipo tan inteligente como Andrés Felipe Arias. Ese señor, Andrés Felipe Arias, si no hubiera cometido el error de ir a jugársela por su país, Vicky y Jairo, este señor estaría ganándose decenas de millones de dólares en un fondo de inversión en Nueva York. Y se fue a Colombia para jugársela por el país. Y porque cometió un error, sí, está bien, gastó 4.000 millones de pesos más en agroingresos seguro de lo que debería haber según los topes, etcétera. Pero no porque se los hubiera robado, sino porque quería ayudarle al país y por eso dio 365.000 subsidios para que se incrementara la producción agrícola de Colombia, para ayudarle al país. Entonces, bueno, póngale una sanción administrativa y no lo deje trabajar más porque de golpe no tiene el molde para ser un empleado público, porque el empleado público pareciera ser que lo mejor es que no haga nada. Pero bueno, listo, eso es otra discusión. Pero entonces de verdad vamos a ser implacables con 17 años de cárcel para ese señor Alirio y 0 años de cárcel. Que como están las cosas hoy se las tiene, que como están las cosas hoy las tiene que cumplir. Claro, la sentencia, dígame que usted sabe que eso no puede ser. La sentencia está Dígame que ejecutoriada. usted entiende que eso no puede ser. Yo entiendo
que obviamente cuando se hace la comparación, pero yo les insisto, estamos hablando, si la Corte de Miami o si la Corte Federal de Atlanta hubiese encontrado que aquí había avisos de una persecución política, etcétera, etcétera, lo hubiese protegido, no hubiese permitido que se extraditara. Lo mismo hubiera hecho el Departamento de Estado. Yo insisto, aquí estamos frente a delitos de corrupción y esos delitos de corrupción, pues esa fue la condena, esa fue la pena. Yo insisto en que hay que reconocerle los tiempos, los 2 años que cumplió en Colombia, los 2 años que cumplió en Estados Unidos, etcétera. Yo creo que no le queda mucho tiempo con descuentos de pena por trabajo, Alberto, estudio, ¿por qué no le dieron el asilo político a Andrés Felipe en Estados Unidos? Porque las cortes en Estados Unidos decidieron que no tenían la capacidad de ir en contra de una cosa juzgada en el caso colombiano. Esa fue la real Pero razón. la figura del asilo existe, Unidos, tú sabes que la figura del asilo existe en Estados Unidos y existe en todos los países del mundo, es una figura de derecho internacional. Es totalmente diferente, no, es una cuestión totalmente diferente la del asilo en el caso de Andrés Felipe Arias, que venía con una cosa juzgada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Entonces, las cortes en Estados Unidos dijeron, no, pues, a mí me parece, y eso me lo contaban a mí los abogados, ya mire, es que ellos ven que si hay unas cosas ridículamente estúpidas en este proceso. Otra vez, ¿cómo puede ser posible que metan a la cárcel a alguien por darle un subsidio a una persona que no conoce? Es que no lo conoce. Andrés Felipe Arias no conocía a Dávila, no lo conocía, nunca lo había visto en su vida. Entonces, ¿cómo pueden decir que Andrés Felipe Arias le dio la plata a Dávila para que Dávila se la devolviera en la campaña? ¿Cómo? ¿Por ósmosis? Por conversaciones interestatales. O porque habían financiado la campaña a la presidencia de Uribe Vélez. Entonces metan a la cárcel a Uribe, pero no es Andrés Felipe. Sí, él también debería estar en la cárcel por todos los ministros, directores del DAS, etcétera, que bajo sus órdenes cometieron delitos. Yo sí me acuerdo de una cosa. Usted nombró a Diego Palacio. ¿Sabe qué me acuerdo yo? De la grabación de la Corte Suprema diciendo a Diego Palacio hay que meterlo a la cárcel por conveniencia política. A mí nunca se me va a olvidar eso. ¿A usted sí lo olvida, Lirio? Yo no creo que la Corte haya emitido todas esas condenas por persecución política y no creo que los que estuvieron en esos procesos no se hubieran defendido. Es decir, ahí hubo un proceso judicial, etcétera, es la máxima autoridad, tuvieron los mejores abogados, yo insisto, hubo debido proceso, etcétera. Eso se dio y se produjeron esas condenas, como muchos otros funcionarios del uribismo fueron absueltos porque no había mérito para proferir sentencias condenatorias. ¿Qué está diciendo la gente hasta ahora? Julián Hernández dice, numeral en la W, caso Arias es un tipo ingenuo que se dejó enredar. Si él se hubiese quedado en el país ya estuviera libre y luchando su inocencia. Por acá hay otro mensaje. Diana Marcela Otavo Morales dice, numeral en la W, es justo, caso Arias es justo, merece estar preso. Se robaron la plata de los campesinos para regalarla. Beto Pinilla. Numeral en la W, caso Arias es una muestra más de lo implacable que son las mafias políticas en Colombia. Edixon Rodríguez Jiménez, numeral en la W, caso Arias es, se debe tomar como referencia porque estamos en un problema. A la izquierda no le gusta la justicia, a la derecha tampoco le gusta. Los colombianos no creen y siempre se dice que es persecución política. ¿Qué se hará? Es hora de fortalecer todo el aparato judicial. Numeral en la W, caso Arias es. ¿Qué le queda a Andrés Felipe Arias, Alberto? ¿Qué le queda? ¿Pagar la condena y ya? Pues ojalá Vicky se haga lo que tenga que hacer porque Andrés Felipe esté en un lugar cómodo porque no lo merece. Y ojalá no pierda nunca su espíritu y que pueda rehacer su familia en algún momento porque esta condena a mí me parece que se parece a la condena de Mandela, o sea, una desgracia. Pero bueno, en fin, nada, o sea, realmente no hay derecho que hubieran destruido la vida de un colombiano ilustre como Andrés Felipe Arias, porque realmente pocas personas en Colombia son como él, que han tenido la capacidad de tener los grados y de la nada, porque es que Andrés Felipe no tiene plata, su familia no es que le hubiera tenido la oportunidad de mandarlo a una universidad por fuera, eso se lo ganó él solito, a punta de trabajo de él, de berraquera. Es un colombiano que debería estar en la mejor posición, ya sea sector público, sector privado, porque es una persona muy inteligente, pero como es uribito, que eso sí seamos ciertos, o sea, como Andrés Felipe era el que le seguía a Álvaro Uribe, pues entonces toda la gente que odia a Uribe dijeron vamos a montársela a Uribito porque Uribito es bien decente. Pero ¿ve viable la segunda instancia? ¿Es posible, ve viable la segunda instancia como lo va a proponer nuevamente el Centro Democrático?
Jairo, yo la verdad no soy abogado y prefiero no meterme en eso porque no tengo ni idea, ojalá funcione, pero yo sí le digo una cosa, cualquier otra corte, Jairo, en el mundo que mire lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de Colombia, va a llegar a la conclusión inequívoca de que esto es una grosería de juicio, una grosería de decisión la que tomaron. Otra vez, a ponerlo en la cárcel por firmar los mismos contratos que firmaron todos los ministros de Agricultura anteriores a él. Contratación directa porque riego es científico según el Ministerio de Hacienda. Esa es la realidad. Permítame, Ministerio de Agricultura. Alirio, de ahora en adelante, pues ya con Andrés Felipe Arias, aquí en Colombia, el gobierno en todo caso tendrá que ser prudente. Lo digo porque hoy Migración Colombia es el primer colombiano que llega desde otro país con una condena y pues no hace imágenes, por ejemplo. Y obviamente esto ha generado mucho malestar, no solo en los medios de comunicación, en las redes sociales, la gente que siente que lo hicieron para protegerlo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que la gente se exhiba como trofeos de guerra por la televisión, por los medios, etcétera. Digamos que no, esa parte, pero sí crea el ambiente en el país de que secretamente, digamos, se le trajo a Colombia y que para no exponerlo mediáticamente, porque indudablemente pues era una situación humillante, seguramente verlo bajar del avión, que lo esposaran, que lo subieran a un carro, etcétera. Ahí ya uno puede pensar que realmente este gobierno quiere protegerlo. Y de hecho, el propio embajador en Washington, Pacho Santos, etcétera, mucha gente se pronunció. El propio expresidente Uribe, que no es cualquier persona, es una persona muy poderosa en Colombia, estuvo allí moviendo cabos para tratar de que las cortes en Estados Unidos no permitieran que fuera extraditado a Colombia. Es decir, uno no puede decir que pobrecito Uribito. O sea, yo les pregunto, ¿qué ciudadano colombiano, qué ciudadano en Colombia tiene semejante defensa? Nadie tiene semejante defensa. Entonces, obviamente el Congreso no va a poder tramitar, una reforma constitucional para favorecer corruptos cuando el Congreso no fue capaz de aprobar los 7 proyectos de la campaña contra la corrupción y del referendo contra la corrupción. Es decir, yo sí creo que aquí lo que va a pasar es que es inexorable que cumpla la pena, seguramente le van a dar una detención domiciliaria o en un sitio especial, etcétera. Eso a mí no me importa, finalmente las cárceles, uno no quiere que la gente esté en las cárceles mal y como están todos los presos en este país y con un estado de violación de derechos y demás. Pero yo sí creo que el mensaje de que quien ha ocupado un alto cargo y está condenado deba responder ante la justicia, yo creo que es un mensaje alentador en la lucha contra la corrupción en Colombia. ¿Sabe qué, Alirio? Yo creo que usted tiene la razón, pero yo creo que deberían ir todos. Es que, o sea, todos los que tienen que estar en la cárcel, porque es que yo lo que creo es que hay unos a los que les casca la justicia y otros no. Por eso le decía lo de selectivo. Dígame, Alberto, a mí me da pena, pero aquí hay una gente que uno no puede ni denunciar, porque uno la denuncia y se mueven y hacen una cosa y hacen otra y utilizan sus influencias y todo. O sea que no nos digamos mentiras. Aquí yo creo que los medios juegan un papel importante. Los condenados un papel importante denunciando los casos, los escándalos de corrupción, pero etcétera. Dependiendo a quién, Alirio. Ha sacado todos los escándalos de las fuerzas militares en las últimas semanas. Yo creo que la prensa cumple su labor. Andrés Felipe Arias es un tipo honesto. Es que ese es el punto. Yo no tiene una condena de la Corte Suprema. Mira, o sea, tú puedes tener tu posición y es respetable. Alirio, ¿Andrés Felipe Arias se robó plata? ¿Andrés Felipe Arias se robó plata? Es que uno no es delincuente solo porque roba. Obviamente el peculado en favor de terceros. Por lo que está diciendo el expresidente. Dice que no se robó un peso y fue condenado a 17 años. Es cierto que él no recibió dinero, pero es cierto que él permitió que terceros por su actuación recibieran dineros. Eso se llama peculado en favor de terceros. A ver, diga usted, Alirio, para oírlo. A ver. El ICA fue el que prestó la plata. Si hubiese sido el ICA, no hubiera terminado él sancionado 3 veces. Corte Suprema, insisto, claro Contraloría y Procuraduría, 3 veces sancionado. Nos pusimos de acuerdo, Alirio, nos pusimos de acuerdo. Usted acaba de demostrar que Andrés Felipe Arias es una persona que es un perseguido, porque es que el ICA es el que decía para quién iba la plata. No, un perseguido es un ciudadano de la calle que alguien lo persigue, no, tú no puedes decir que un exministro con todo el poder que tiene el uribismo sea un perseguido, eso no es así.
Alirio, Nadie te lo cree, nadie te cree que Andrés Felipe Arias es un perseguido. Él fue un político fugitivo, no un perseguido político. De Colombia, si no hubiera sido porque Noemí Sanín le gana a Andrés Felipe Arias en la consulta conservadora, Andrés Felipe Arias hubiera ganado la elección. Por eso, gravísimo tener de presidente a alguien que para llegar a la presidencia comete actos de corrupción. Hubiera sido gravísimo el antecedente para el país. Andrés Felipe Arias no es corrupto, Alirio. En Colombia hay muchos corruptos, pero no Andrés Felipe Arias. Dice David Nguitis, a esta hora numeral en la W, caso Arias es, hay que recordar que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas falló a favor del exministro colombiano Andrés Felipe Arias, al reconocer que le violaron los derechos humanos al negarle la doble instancia. Gustavo Bolívar dice, numeral en la W, caso Arias es, pura y aberrante corrupción. Millones de campesinos endeudados y en la miseria, y este sinvergüenza le regala la plata a los más ricos de Colombia y a los que financiaron la campaña de Uribe y la suya. Tan corrupto fue Agroingreso Seguro que Ordóñez no lo pudo tapar. Son los mensajes que nos siguen llegando, es la tendencia número 2 a esta hora en la W. Y pues queríamos como ver las dos caras de la moneda. Señor, nos vamos, dígame. Me toca despedirme, qué pena, me despido, les agradezco, me toca irme en este momento. Muchas gracias por tenerme en el programa, saludos a todos. Gracias, Alberto, gracias por estar con nosotros. Alirio, pues gracias también, son dos formas de ver este mismo caso, pero una sola realidad. Hoy Andrés Felipe Arias tiene una condena a 17 años y un poco más por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de Agroingreso Seguro y llegó a Colombia. No pudo convencer a la justicia de Estados Unidos de que era perseguido político ni que tenía que quedarse allá, que no podía venir. Esa es la realidad. Gracias, Vicky, por la invitación y bueno, yo insisto que hay que seguir peleando para erradicar la corrupción en Colombia. Muy bien, 12 del día, 56 minutos. Ya tenemos las 12:56. La tendencia 2 numeral en la W, caso Arias es. Seguiremos leyendo los comentarios en los próximos segmentos del programa. Esta es la W.